En las antiguas páginas de la Biblia surge un héroe, Sansón. Conocido por su fuerza sobrenatural y su corazón apasionado, su historia se entrelaza con Dalila, una mujer seductora. Juntos, nos llevan en un viaje épico de amor y traición. Descubre la leyenda de Sansón y Dalila, donde la fuerza se encuentra con la seducción en un drama que cambiará tu vida. Volvieron los hijos de Israel a hacer lo que no agrada a Yahvé, y Yahvé los entregó en manos de los filisteos por 40 años. Había un varón de Sora, de la tribu de Dan, llamado Manoa. Su esposa era estéril, no había tenido hijos. El ángel de Yahvé se apareció a esta mujer y le dijo: eres estéril y no has tenido hijo. Pero de ahora en adelante ten mucho cuidado. No toméis vino ni bebidas fuertes, y no comáis nada inmundo. Porque concebirás y darás a luz un hijo. Ninguna navaja tocará su cabeza, porque el niño será nazareo de Dios desde el vientre de su madre. Es él quien comenzará a rescatar a Israel del poder de los filisteos. Entonces la mujer fue y le dijo a su marido: un varón de Dios acaba de venir a mí. Su presencia era como la presencia del ángel de Dios, era tan majestuoso. No le pregunté de dónde venía, y él no me reveló su nombre. Pero él me dijo: concebirás y darás a luz un hijo. De ahora en adelante, no toméis vino ni bebida fuerte, y no comáis nada inmundo. Porque el niño será nazareo de Dios desde el vientre de su madre hasta el día de su muerte. Entonces Manoa rogó a Yahvé, y dijo: te ruego, Señor, que el varón de Dios que tú enviaste venga otra vez a nosotros y nos enseñe lo que debemos hacer con el niño cuando nazca. Yahvé escuchó la oración de Manoa, y el ángel de Yahvé visitó de nuevo a la mujer que estaba sentada en el campo. Su marido Manoa no estaba con ella. La mujer corrió rápidamente y le dijo a su marido: mira, dijo, el hombre que vino a mí el otro día se me apareció de nuevo. Manoa se levantó y siguió a su mujer, y se acercó al hombre y le dijo: ¿eres tú el hombre que habló con esta mujer? Él respondió: yo soy. Continuó Manoa: cuando se cumplan tus palabras, ¿cuál será la regla de vida del muchacho? ¿Cómo debe comportarse? Y el ángel de Yahvé respondió a Manoa: lo que he prohibido a esta mujer, que él también se abstenga. No pruebe nada de la vid, no tome vino ni sidra, no coma nada inmundo, cumpla todas las órdenes que le di a esta mujer. Entonces dijo Manoa al ángel de Yahvé: haznos el honor de quedarte con nosotros mientras te preparamos un cabrito. Porque Manoa no sabía que este era el ángel de Yahvé. El ángel de Yahvé dijo a Manoa: aunque me quedara contigo, no comería tu pan, pero si queréis preparar un holocausto, ofrecedlo a Yahvé. Dijo entonces Manoa al ángel de Yahvé: ¿cuál es tu nombre, para que te honremos cuando se cumplan tus palabras? El ángel de Yahvé respondió: ¿por qué preguntas mi nombre? Es un misterio. Entonces Manoa tomó el cabrito y la ofrenda, y los ofreció en holocausto sobre la peña a Yahvé, que hace misterios. Mientras la llama subía del altar hacia el cielo, el ángel de Yahvé subió en la llama a la vista de Manoa y su mujer, y cayeron boca abajo en tierra. Después de esto, el ángel de Yahvé no se apareció más a Manoa y a su mujer, por lo cual entendió Manoa que este había sido el ángel de Yahvé. Y dijo Manoa a su mujer: ciertamente moriremos, porque hemos visto a Dios. Su mujer le respondió: si Yahvé hubiera querido matarnos, no habría aceptado holocausto y ofrenda de nuestras manos, él no nos habría dicho todas estas cosas. La mujer dio a luz un hijo y lo llamó Sansón. El niño creció,
y Yahvé lo bendijo, y el espíritu de Yahvé comenzó a moverlo en el campamento de Dan, entre Sora y Estaol. Sansón descendió a Timná, y allí vio a una de las hijas de los filisteos. Volvió a subir y se lo dijo a su padre y a su madre. En Timná, dijo, me fijé en una de las hijas de los filisteos. Consíguemela, entonces, para que sea mi esposa. Su padre y su madre le dijeron, no hay mujer entre los de tu clan o entre toda tu nación, para que busques mujer entre estos filisteos incircuncisos. Pero Sansón respondió a su padre, consígueme conseguirla, porque me gusta. Su padre y su madre no sabían que todo esto venía de parte de Yahvé, que buscaba ocasión para pelear con los filisteos, ya que en este tiempo los filisteos tenían a Israel en su poder. Sansón descendió a Timná, y cuando llegó a los viñedos de Timná, vio un cachorro de león que venía rugiendo hacia él. El espíritu de Yahvé se apoderó de él, y aunque no tenía armas en la mano, despedazó al león como quien desgarra a un cabrito, pero no le contó a su padre ni a su madre lo que había hecho. Bajó y habló con la mujer, y le gustó. No mucho después de esto, Sansón volvió para casarse con ella. Se desvió de su camino para mirar el cadáver del león, y había un enjambre de abejas en el cuerpo del león y miel. Tomó un poco de miel en su mano y la comió mientras caminaba. Al regresar con su padre y su madre, les dio un poco, que también comieron, pero no les dijo que lo había tomado del cadáver del león. Entonces descendió a la mujer, e hicieron allí banquete a Sansón por 7 días, porque tal es la costumbre de los jóvenes. Pero como le tenían miedo, eligieron 30 compañeros para que se quedaran con él. Entonces Sansón les dijo, déjenme preguntarles un enigma. Si encuentras la respuesta dentro de los 7 días de la fiesta, te daré 30 piezas de lino fino y 30 túnicas de fiesta. Pero si no encuentras la respuesta, tú me darás a tu vez 30 piezas de lino fino y 30 túnicas de fiesta. Pregunte su acertijo, respondieron, estamos escuchando. Y les dijo, del que come sale lo que se come, y del fuerte sale lo dulce. Pero pasaron 3 días y no pudieron resolver el acertijo. Al 4.º día dijeron a la mujer de Sansón: engatusa a tu marido para que te diga la respuesta al acertijo, o te quemaremos a ti y a la casa de tu padre juntos. ¿Nos invitaste aquí para robarnos? Entonces la mujer de Sansón se echó sobre su cuello llorando y dijo: solo me odias, no me amas. Has planteado un acertijo a mis compatriotas y ni siquiera me has dicho la respuesta. Él le dijo: ni siquiera se lo he dicho a mi padre o a mi madre, ¿por qué debería decírtelo a ti? Ella lloró sobre su cuello durante los 7 días que duró su fiesta. Ella fue tan persistente que al 7.º día él le dijo la respuesta, y ella a su vez les dijo a sus compatriotas cuál era la respuesta al acertijo. Y al 7.º día, antes que Sansón entrara en el aposento nupcial, los hombres de la ciudad le dijeron, que es más dulce que la miel y que más fuerte que un león. Él replicó: si no hubieras arado con mi novilla, nunca habrías adivinado mi acertijo. Entonces el espíritu de Yahvé se apoderó de él. Bajó a Ascalón, mató allí a 30 hombres, tomó lo que vestían y les dio las ropas de fiesta a los que habían respondido el enigma. Luego, ardiendo de ira, regresó a la casa de su padre. Entonces la mujer de Sansón fue dada al compañero que había sido su padrino. No mucho después de esto, en el tiempo de la siega del trigo, Sansón volvió a ver a su mujer. Él le había traído un niño. Él dijo:
deseo ir a mi esposa en su habitación. Pero su padre no lo dejó entrar. Estaba seguro, dijo, que le habías tomado una verdadera antipatía, así que se la di a tu compañero. Pero, ¿no te sentaría mejor su hermana menor? Tómala a ella en lugar de a la otra. Sansón les respondió, solo puedo vengarme de los filisteos ahora si les hago daño. Entonces Sansón fue y atrapó 300 zorras, tomó antorchas y, volviendo las zorras cola con cola, puso una antorcha entre cada par de colas. Encendió antorchas y soltó a las zorras en los campos de maíz de los filisteos. De esta manera quemó tanto las gavillas como el maíz en pie, y también las vides y los olivos. Los filisteos preguntaron, ¿quién ha hecho esto? Y recibió la respuesta, Sansón, que se casó con la hija del Timnita. Su suegro volvió a tomar a la esposa y se la dio a su compañero en su lugar. Entonces subieron los filisteos y quemaron a la mujer y a su familia. Sansón les dijo, ya que así estáis, os juro que no descansaré hasta vengarme de vosotros. Y cayó sobre ellos con todo su valor y causó gran destrucción. Luego bajó a la cueva en la roca de Etam, y se quedó allí. Los filisteos subieron y acamparon en Judá e hicieron una incursión contra Lei. Los hombres de Judá les dijeron, ¿por qué nos atacan? Ellos respondieron, hemos venido para prender a Sansón y hacerle lo que él nos hizo. Entonces 3000 de los hombres de Judá descendieron a la cueva en la roca de Etam y le dijeron, ¿no sabes que los filisteos nos tienen en su poder? Ahora, ¿qué nos has hecho? Él respondió, lo que ellos me hicieron, yo les hice a ellos. Entonces le dijeron, hemos descendido para tomarte, para entregarte en manos de los filisteos. Él les dijo, júrenme que no me matarán ustedes mismos. Ellos respondieron, no, solo queremos ataros y entregaros a ellos, ciertamente no queremos matarte. Entonces lo ataron con 2 cuerdas nuevas y lo sacaron de la roca. Cuando se acercaba a Lei, y los filisteos corrían hacia él con gritos de júbilo, el espíritu de Yahvé se apoderó de Sansón. Las cuerdas de sus brazos se volvieron como hilos de lino quemados y las ataduras se derritieron en sus manos. Al ver la quijada fresca de un asno, alargó la mano y la arrebató, luego con él derribó a 1000 hombres. Y dijo Sansón, con quijada de asno los he azotado, con quijada de asno he derribado a 1000 hombres. Y con esto, le arrojó la quijada, y es por eso que el lugar se llamó Ramatlei. Y como tuvo sed, invocó a Yahvé, y dijo, tú mismo has obrado esta gran victoria por mano de tu siervo, y ahora debo morir de sed y caer en manos de los incircuncisos. Entonces abrió Dios un hueco en la tierra, el hueco que hay en Lei, y brotó agua de él. Sansón bebió, su vigor volvió y revivió. Y por eso se llamó este manantial en Acore, todavía está en Lei hoy. Sansón fue juez en Israel en los días de los filisteos durante 20 años. De aquí pasó Sansón a Gaza, y viendo allí una ramera, entró en su casa. Se dio la noticia a los hombres de Gaza, ha llegado Sansón. Rodearon el lugar y lo vigilaron a la puerta de la ciudad. Durante toda la noche no hicieron ningún movimiento, pensando, esperaremos hasta el amanecer, entonces lo mataremos. Sin embargo, Sansón se quedó en cama hasta la medianoche, y levantándose a la medianoche, tomó las puertas de la puerta de la ciudad y también los 2 postes, los desgarró, con barra y todo, los echó sobre sus hombros y los llevó a la cima de la colina frente a Hebrón y allí los dejó. Después de esto, Sansón se enamoró de una mujer en el valle de Sorek,
Ella se llamaba Dalila. Los jefes de los filisteos la visitaron y le dijeron: engáñalo y descubre de dónde viene su gran fuerza, y cómo podemos dominarlo y atarlo y reducirlo a la indefensión. A cambio, cada uno de ustedes le dará 1100 siclos de plata. Dalila dijo a Sansón: por favor, dime de dónde viene tu gran fuerza, y qué se necesitaría para atarte y domarte. Respondió Sansón: si me ataran con 7 cuerdas de arco nuevas que aún no se han secado, perdería mis fuerzas y sería como cualquier otro hombre. Los jefes de los filisteos trajeron a Dalila 7 cuerdas de arco nuevas que aún no se habían secado y ella las tomó y lo ató con ellas. Tenía hombres escondidos en su habitación y gritaba: Sansón, los filisteos se te echan encima. Luego rompió las cuerdas del arco como un hilo de estopa se rompe al tocar el fuego. Entonces el secreto de su fuerza permaneció desconocido. Entonces Dalila dijo a Sansón: te has estado riendo de mí y diciéndome mentiras. Pero ahora, por favor, dime qué se necesitaría para atarte. Él respondió: si me ataran fuertemente con cuerdas nuevas que nunca han sido usadas, perdería mi fuerza y sería como cualquier otro hombre. Entonces Dalila tomó cuerdas nuevas y lo ató con ellas, y gritó: Sansón, los filisteos se te echan encima. Ella tenía hombres escondidos en su habitación, pero él rompió las cuerdas alrededor de sus brazos como hilo. Entonces Dalila dijo a Sansón: hasta ahora te has estado riendo de mí y diciéndome mentiras. Dime qué se necesitaría para atarte. Él respondió: si entretejes los 7 mechones de mi cabello en la urdimbre de la telaraña y fijes la estaca con firmeza, perderé mi fuerza y seré como cualquier otro hombre. Ella lo arrulló, luego entrelazó los 7 mechones de su cabello en la urdimbre, fijó la estaca y gritó: Sansón, los filisteos se te echan encima. Se despertó de su sueño y sacó las cosas y la clavija. Entonces el secreto de su fuerza permaneció desconocido. Dalila le dijo: ¿cómo puedes decir que me amas si no confías en mí? Ya 3 veces te has reído de mí y no me has dicho de dónde viene tu gran fuerza. Y ella insistía día tras día en sus preguntas y no le permitía descansar, hasta que se cansó hasta la muerte. Por fin le contó todo su secreto. Él le dijo: nunca una navaja ha tocado mi cabeza, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si me cortaran la cabeza, mi poder me abandonaría y perdería mi fuerza y me volvería como cualquier otro hombre. Entonces Dalila se dio cuenta de que él le había contado todo su secreto. Ella hizo llamar a los jefes de los filisteos y les dio este mensaje: vengan una vez más, él me ha contado todo su secreto. Y los jefes de los filisteos vinieron a ella con el dinero en sus manos. Ella arrulló a Sansón en su regazo, y llamó a un hombre que le cortó las 7 guedejas de la cabeza. Luego comenzó a perder su fuerza, y su poder lo abandonó. Ella gritó: Sansón, los filisteos están sobre ti. Se despertó del sueño, pensando: me liberaré como lo hice antes y me sacudiré para despejarme. Pero él no sabía que Yahvé se había apartado de él. Los filisteos lo agarraron, le sacaron los ojos y lo llevaron a Gaza. Lo encadenaron con una doble cadena de bronce, y pasó su tiempo haciendo girar el molino en la prisión. Pero el cabello que había sido cortado comenzó a crecer de nuevo. Los jefes de los filisteos se juntaron para ofrecer un gran sacrificio a Dagón su dios y para regocijarse. Ellos dijeron: en nuestras manos nuestro Dios ha entregado a Sansón nuestro enemigo. Y cuando el pueblo vio a su Dios, lo aclamaron, gritando sus alabanzas:
nuestro Dios ha entregado en nuestras manos a Sansón, nuestro enemigo, el hombre que asoló nuestra tierra y mató a tantos de nosotros. Y como sus corazones se llenaron de alegría, gritaron, envía a Sansón para que nos divierta. Entonces sacaron a Sansón de la cárcel, y les hizo proezas, luego lo pusieron de pie entre las columnas. Pero Sansón dijo al muchacho que lo llevaba de la mano, llévame donde pueda tocar las columnas que sostienen el edificio, para que pueda apoyarme en ellas. Ahora el edificio estaba lleno de hombres y mujeres. Todos los jefes de los filisteos estaban allí, mientras unos 3000 hombres y mujeres miraban desde el techo las hazañas de Sansón. Sansón invocó a Yahvé y gritó, Señor Yahvé, te ruego que te acuerdes de mí, dame fuerzas otra vez por esta vez, y déjame vengarme de los filisteos de un solo golpe por mis 2 ojos. Entonces Sansón puso sus brazos alrededor de las 2 columnas del medio que soportaban el edificio, y echó todo su peso contra ellas, su brazo derecho contra uno y su brazo izquierdo contra el otro, y gritó, muera yo con los filisteos. Empujó ahora con todas sus fuerzas, y el edificio cayó sobre los jefes y sobre todo el pueblo que estaba allí. Los que mató en su muerte superaban en número a los que había matado en su vida. Sus hermanos y toda la familia de su padre descendieron y se lo llevaron. Lo tomaron y lo sepultaron entre Sora y Estaol en la tumba de Manoa su padre. Había sido juez en Israel durante 20 años. Israel hizo el mal, entonces Dios los volvió a entregar a manos de los filisteos. Sansón nació cuando Israel se hallaba afligido. Sus padres estaban sin hijos hacía mucho. Muchas personas eminentes nacieron de tales madres. Las misericordias largamente esperadas suelen resultar siendo señales de misericordias, y por ellas los demás pueden cobrar ánimos para seguir esperando en la misericordia de Dios. El ángel advierte la aflicción de ella. A menudo Dios manda consuelo a su pueblo muy oportunamente, cuando ellos sienten el máximo de sus problemas. El libertador de Israel debe ser consagrado a Dios. La esposa de Manoa se quedó satisfecha que el mensajero era de Dios. Dio a su esposo un relato particular, a la vez de la promesa y del precepto. Los esposos y las esposas deben contarse mutuamente sus experiencias de comunión con Dios y el crecimiento en el conocimiento de Él, para que puedan ayudarse en el camino de lo que es santo. Bienaventurados los que no han visto y, sin embargo, como Manoa, han creído. Los hombres buenos tienen más cuidado y deseo de conocer el deber que deben cumplir que saber los detalles al respecto. El deber es nuestro, los hechos son de Dios. Él guiará por su consejo a los que deseen conocer su deber y apelan a Él para que se los enseñe. Los padres piadosos pedirán en forma especial la asistencia divina. El ángel repite las instrucciones que había dado antes. Se precisa sumo cuidado para el correcto ordenamiento de nosotros y nuestros hijos, para que seamos debidamente separados del mundo, y seamos sacrificios vivos para el Señor. A Manoa se le dijo prontamente lo que preguntó como instrucción para cumplir su deber, pero se le negó lo que preguntó para satisfacer su curiosidad. Dios da en su palabra instrucciones completas acerca de nuestro deber, pero nunca ha tenido el propósito de responder otra clase de preguntas. Hay cosas secretas que no nos corresponden, las cuales debemos estar contentos de ignorar mientras estemos en este mundo. El nombre de nuestro Señor es maravilloso y secreto, pero por sus obras maravillosas Él se da a conocer en la medida que es necesario para nosotros. La oración es elevar el alma a Dios. Pero sin Cristo por fe en el corazón, nuestro servicio es sumo escandaloso, en Él es llama aceptable.
Podemos aplicar esto al sacrificio de Cristo por nosotros. Él ascendió en la llama de su propia ofrenda, pues por su sangre entró de una vez por todas en el lugar santísimo. En las reflexiones de Manoah hay gran temor, seguramente moriremos. En la reflexión de su esposa hay gran fe. Como su ayuda idónea, ella le da ánimo. Que los creyentes, que han tenido comunión con Dios en la palabra y la oración, a quienes Él se ha manifestado bondadosamente, y han tenido razón para pensar que Dios ha aceptado sus obras, se sientan animados en un día oscuro y nublado. Dios no hubiera hecho lo que hizo por mi alma, si su designio fuera desampararme y dejarme perecer al final, porque su obra es perfecta. Aprended a razonar como la esposa de Manoah. Si Dios quisiera mi muerte bajo su ira, no me daría señales de su favor. El Espíritu del Señor empezó a mover a Sansón cuando era joven. Esto era prueba de que el Señor lo bendecía. Donde Dios da su bendición, da su Espíritu para que capacite para su bendición. Son ciertamente bienaventurados aquellos en quienes el Espíritu de gracia empieza a obrar desde los días de su infancia. Sansón no bebía vino ni sidra, pero se destacaba en fuerza y valor, pues tenía el Espíritu de Dios que lo movía. Por tanto, no os embriaguéis con vino, antes bien sed llenos del Espíritu. Puesto que el matrimonio de Sansón era cosa común, era debilidad y necedad de su parte poner sus afectos en una filistea. Un israelita, y más aún un nazareo consagrado al Señor, ¿puede tener el anhelo de llegar a ser uno con una adoradora de Dagón? No parece que él tuviera alguna razón para pensar que ella era sabia o virtuosa, o, en alguna forma, fuera una probable ayuda idónea para él. Solo él vio en ella algo que agradó a su imaginación. El que se guía solo por lo que ve al elegir esposa, y es dirigido por su fantasía caprichosa, después tendrá que agradecerse solo a sí mismo si se encuentra con una filistea en sus brazos. Pero estuvo bien no proceder hasta que Sansón hubiera dado a conocer a sus padres el asunto. Los hijos no deben casarse ni siquiera pensar al respecto, sin el consejo y consentimientos de sus padres. Los padres de Sansón hicieron bien al disuadirlo de unirse en yugo desigual con una incrédula. Parece que le plugo a Dios dejar que Sansón siguiera sus propias inclinaciones, con la intención de sacar algo bueno de su conducta, y sus padres consintieron porque él estaba decidido. Sin embargo, su ejemplo no quedó registrado para que nosotros lo imitemos. Al darle poder para matar al león, Dios dio a saber a Sansón lo que podía hacer con el poder del Espíritu de Jehová y que no tuviera miedo jamás de mirar directo a la cara las dificultades más grandes. Estaba solo caminando por las viñas. La gente joven no considera cuánto se exponen al león rugiente que anda buscando a quien devorar, cuando se alejan de la prudencia y piedad de sus padres. Tampoco los hombres consideran los leones que pueden estar al acecho en las viñas de los vinos que rojea. Habiendo vencido nuestro Señor Jesús a Satanás, ese león rugiente, los creyentes como Sansón encuentran miel en el cadáver, fuerza y satisfacción abundantes, suficientes para ellos y para todos sus amigos. El enigma de Sansón literalmente no significa otra cosa que él había hallado miel para comer y gustar en el león, que en su fuerza y furia estaba listo para devorarlo. Pero parece aludir directamente a la victoria de Cristo sobre Satanás, por medio de su humillación, agonía y muerte, y su exaltación subsecuente, con la gloria que tenía del Padre, y las ventajas espirituales para su pueblo. Aún la muerte, monstruo devorador, despojada de su aguijón y de su horror, lleva al alma al reino de la bendición. En este y otros sentidos, del devorador salió comida y del fuerte, dulzura.
Los compañeros de Sansón obligaron a su esposa que consiguiera de parte de él la explicación. Una esposa mundana o una amistad mundana es para un hombre santo un enemigo en su campo que buscará toda oportunidad para traicionarlo. Ninguna unión puede ser cómoda o duradera si no pueden confiarse secretos, sin riesgo de que la otra parte los divulgue. Satanás, con sus tentaciones, no podría hacernos el daño que nos hace si no arase con el buey de nuestra naturaleza corrupta. Su principal ventaja contra nosotros surge de su correspondencia con nuestro corazón engañoso y nuestra lujuria innata. Esto resultó ser ocasión de alejar a Sansón de sus nuevos parientes. Bueno fuera para nosotros si la maldad que encontramos en el mundo y nuestra desilusión nos obligaran, por fe y oración, a volver a la casa de nuestro Padre y reposar allí. Vea cuán poca es la confianza que se puede tener en un hombre. Cualquiera haya sido la pretensión de amistad hecha, el verdadero filisteo pronto se hastiará de un israelita verdadero. Cuando hay diferencias entre familiares, cuéntense como los más sabios y los mejores, los que están más dispuestos a perdonar y a olvidar y se muestran más dispuestos a inclinarse y ceder en aras de la paz. En los medios que Sansón empleó debemos observar el poder de Dios para suplirlos y hacerlos triunfar, para mortificar el orgullo y castigar la maldad de los filisteos. Hey, it's Sterling K. Brown from the Hulu original series Paradise. The next chapter begins as Xavier's search for his wife takes him above ground, and what he finds will change everything. It was never just about the bunker. Tune in and discover the truth lies outside. Paradise, the official podcast, is now streaming, and stream Paradise on Hulu and Hulu on Disney+. Estos amenazaron a la esposa de Sansón que la quemarían a ella y la casa de su padre. Para salvarse y hacerle un servicio a sus compatriotas, ella traicionó a su marido, y lo mismo que temía y que procuró evitar pecando, le sobrevino. Ella y la casa de su padre fueron quemadas con fuego y por sus compatriotas a quienes ella creyó servir con el mal que hizo a su esposo. El daño del cual procuramos escapar por prácticas ilícitas, a menudo lo acarreamos sobre nuestra cabeza. El pecado deprime a los hombres y oculta de sus ojos las cosas que pertenecen a su paz. Los israelitas culparon a Sansón por lo que había hecho contra los filisteos como si les hubiera hecho un gran daño. De la misma manera, nuestro Señor Jesús hizo muchas obras buenas y por ellas los judíos estaban dispuestos a apedrearlo. Cuando el Espíritu del Señor descendió sobre Sansón, se soltaron sus cuerdas. Donde está el Espíritu del Señor hay libertad y son verdaderamente libres quienes han sido así libertados. De este modo Cristo triunfó sobre las potestades de las tinieblas que clamaban en su contra, como si lo tuvieran en su poder. Sansón ocasionó mucha destrucción entre los filisteos. Tomar el hueso de un asno para esto, era hacer maravillas con las cosas necias del mundo para que la excelencia del poder sea de Dios, no del hombre. Esta victoria no fue a causa del arma, ni por el brazo, sino en el Espíritu de Dios que movió el arma por medio del brazo. Podemos hacer todo por medio del que nos fortalece. Ved a un pobre cristiano capacitado para vencer una tentación por un consejo débil y frágil, y he ahí al filisteo vencido por una miserable quijada. Hasta ahora el carácter de Sansón ha parecido glorioso, aunque poco común. Al dirigir nuestra atención a las doctrinas y ejemplos de la Escritura, a los artificios de Satanás, a lo engañoso del corazón humano y a los métodos con que frecuentemente el Señor trata a su pueblo, podemos aprender lecciones útiles de esta historia, en la cual innecesariamente tropiezan algunos, mientras que otros critican y objetan. El tiempo específico en que vivió Sansón
puede dar razón de muchas cosas que, si se hicieran en nuestra época y sin el designio especial del cielo, serían altamente criminales. Puede que él haya hecho muchos ejercicios piadosos que, si se hubieran registrado, hubieran echado una luz diferente a su carácter. Observes el peligro de Sansón. O que todos los que satisfacen sus apetitos sensuales con borracheras o cualquier lujuria sensual, se vean a sí mismos de este modo rodeados, vencidos y marcados para el desastre por sus enemigos espirituales. Mientras más profundo duerman, más seguros se sienten, pero mayor es su peligro. Esperamos que fuera con una resolución piadosa de no volver a su pecado que él se levantó por miedo del peligro en que estaba. ¿Puedo yo estar a salvo bajo esta culpa? Fue malo que él se echara a dormir sin controlar su situación, pero hubiera sido peor si hubiera permanecido tranquilo. Sansón había sido llevado más de una vez a la maldad y peligro por el amor a las mujeres, sin embargo, no aprendió de tales advertencias y por tercera vez cayó en la misma trampa y, esta vez fue fatal. El libertinaje es una de las cosas que quita el corazón. Es un pozo profundo en que muchos han caído y del cual pocos han escapado, y esos por un milagro de misericordia, con la pérdida de su reputación y la inutilización casi total, excepto su alma. La angustia del sufrimiento es 10,000 veces más grande que todos los placeres del pecado. Satanás destruye a los hombres halagándolos para que adquieran una buena opinión de su propia firmeza, y así, los lleva a que nada les importe y nada teman, y, entonces, les roba su fuerza y honor, y los lleva cautivos a su voluntad. Cuando dormimos, nuestros enemigos espirituales no duermen. Los ojos de Sansón fueron la entrada de su pecado y ahora su castigo empieza por los ojos. Los filisteos lo dejaron ciego y tuvo tiempo para recordar que su propia lujuria lo había cegado antes. La mejor forma de preservar los ojos es quitarlos de la vanidad que se contempla. Aprended de su caída, velad cuidadosamente contra todas las concupiscencias carnales, porque toda nuestra gloria se va y nuestra defensa nos abandona cuando profanamos nuestra separación para Dios, en nuestra calidad de nazareos espirituales. Las aflicciones de Sansón fueron el medio de llevarlo al arrepentimiento profundo. Al perder su vista corporal, se abrieron los ojos de su entendimiento, y al privarlo de su fuerza corporal, plugo al Señor renovar su fuerza espiritual. El Señor permite que unos pocos se descarríen lejos y se hundan profundamente, pero al final los recobra y los salva de hundirse en el abismo de la destrucción, marcando su desagrado por el pecado con graves sufrimientos temporales. Los hipócritas pueden abusar de estos ejemplos, y los infieles pueden burlarse de ellos, pero los cristianos verdaderos se harán por ellos, más humildes, dispuestos a velar y ser prudentes, más sencillos en su confianza en el Señor, más fervorosos para orar pidiendo ser guardados de caer, y en la alabanza por haber sido preservados, y, si caen, se les guardará para que no se hundan en la desesperación. Nada completa los pecados de una persona o un pueblo con mayor rapidez que burlarse de los siervos de Dios y maltratarlos, aunque la causa sea su propia necedad. Dios puso en el corazón de Sansón, como personaje público, vengar de esta manera en ellos la lucha de Dios, de Israel y la suya. La fuerza perdida por el pecado, la recuperó por la oración. Esto no fue por pasión ni venganza personal, sino por santo celo por la gloria de Dios e Israel, lo que queda en claro por el hecho de que Dios acepta y responde su oración. El templo derribado, no por la fuerza natural de Sansón, sino por la omnipotencia de Dios. En su caso estuvo bien que él vindicara la causa de Dios e Israel.
No se le debe acusar de suicida. No procuraba su muerte, sino la liberación de Israel y la destrucción de sus enemigos. Sansón murió encadenado y entre los filisteos como espantoso rechazo de sus pecados, pero murió arrepentido. Los efectos de su muerte tipifican los de la muerte de Cristo que, por su propia voluntad, puso su vida entre transgresores y de esa manera destruyó el fundamento del reino de Satanás, y proveyó para la liberación de su gente. Aunque fue grande el pecado de Sansón, y aunque mereció los juicios que se acarreó, finalmente halló la misericordia del Señor, y todo penitente que huya a refugiarse en el Salvador cuya sangre limpia de todo pecado, obtendrá misericordia. Pero aquí nada hay que estimule a ceder al pecado, con la esperanza ellos finalmente se arrepentirán y serán salvos. Ahora compartiremos contigo unos versículos bíblicos que nos ayudarán a comprender mejor este análisis. Salmo 9, versículo 9. El Señor es refugio para los oprimidos y fortaleza en tiempos de angustia. Hebreos 13, versículo 5. Nunca te dejaré. Nunca te desampararé. Proverbios 21, versículo 23. El que guarda su boca y su lengua, guarda su alma de apuros. Salmo 37, versículo 3. Confía en el Señor y haz el bien. Habita en la tierra y cultiva la fidelidad. Juan 14, versículo 27. La paz les dejo. Mi paz les doy. Yo no se la doy a ustedes como la da el mundo. No se angustien ni se acobarden. Proverbios 13, versículo 20. El que anda con sabios será sabio, pero el compañero de los necios sufrirá daño. Éxodo 20, versículo 12. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que el Señor tu Dios te da. Proverbios 14, versículo 29. El que es paciente muestra gran discernimiento, pero el que es impulsivo despilfarra la necedad. Salmo 139, versículo 5. Me has enlazado y me has rodeado la mano. Proverbios 14, versículo 17. El que mucho se enoja cometerá locuras. El que maquina maldades tendrá problemas. Primera de Juan 3, versículo 18. No amemos de palabra ni de labios para afuera, sino con hechos y en verdad. Filipenses 2, versículo 4. No miren solamente por su propio interés, sino cada uno también por el interés de los demás.
Salmo 27 versículo 1. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? Wrestling with spam calls, phishing emails, or annoying scam texts? It's happening because your private information is being sold across the web. PCmatic DList offers a free exposure scan showing which data brokers and people search sites are selling your data. Then, with a basic upgrade, PCmatic DList completes the opt-out process to get your private information delisted. Stop the annoyance and safeguard your private information now. Visit www.pcmatic.com today. Well, the holidays have come and gone once again, but if you've forgotten to get that special someone in your life a gift, well, Mint Mobile is extending their holiday offer of half off unlimited wireless. So here's the idea. You get it now, you call it an early present for next year. What do you have to lose? Give it a try at mintmobile.com/switch. Limited time 50% off regular price for new customers. Upfront payment required. $45 for 3 months, $90 for 6 months, or $180 for 12-month plan. Taxes and fees extra. Speeds may slow after 50 gigabytes per month when network is busy. See terms. Mateo 6 versículo 30. Y si Dios se preocupa así por las flores del campo, ¿no hará mucho más por ustedes, hombres de poca fe? Isaías 43 versículo 2. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Proverbios 17 versículo 9. El que encubre la ofensa busca la amistad, pero el que la divulga separa a los mejores amigos. Isaías 40 versículo 31. Mas los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas. Volarán como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Romanos 8 versículo 1. Por tanto, ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Primera de Corintios 13 versículo 4. El amor es paciente. Es bondadoso. El amor no es envidioso ni jactancioso ni orgulloso. Proverbios 1 versículo 8. Escucha, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Hebreos 10 versículo 22. Acerquémonos con corazón sincero y con la plena seguridad de la fe, teniendo nuestros corazones purificados de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. Hebreos 11 versículo 1. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Filipenses 4 versículo 13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece.
Juan 13 versículo 34. Amaos los unos a los otros como yo los he amado. Mateo 6 versículo 34. No se preocupen por el día de mañana, porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Mateo 7 versículo 1. No juzguen, para que no sean juzgados. Primera de Juan 4 versículo 16. Dios es amor. Y el que permanece en amor permanece en Dios. Y Dios en él. Isaías 41 versículo 10. No teman, porque yo estoy con ustedes. No se angustien, porque yo soy su Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con mi diestra victoriosa. Proverbios 16 versículo 3. Encomienda al Señor tus obras, y tus proyectos se cumplirán. Salmo 103 versículo 2. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Proverbios 9 versículo 10. El temor del Señor es el principio de la sabiduría. Proverbios 17 versículo 22. El corazón alegre es buena medicina, pero el espíritu quebrantado seca los huesos. Proverbios 9 versículo 10. El temor del Señor es el principio de la sabiduría. Romanos 8 versículo 1. Por tanto, ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Primera de Corintios 13 versículo 4. El amor es paciente. Es bondadoso. El amor no es envidioso ni jactancioso ni orgulloso. Proverbios 1 versículo 8. Escucha, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Hebreos 10 versículo 22. Acerquémonos con corazón sincero y con la plena seguridad de la fe,
teniendo nuestros corazones purificados de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. Hebreos 11 versículo 1. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Filipenses 4 versículo 13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Juan 13 versículo 34. Amaos los unos a los otros como yo los he amado. Mateo 6 versículo 34. No se preocupen por el día de mañana, porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Mateo 7 versículo 1. No juzguen, para que no sean juzgados. Primera de Juan 4 versículo 16. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios, y Dios en él. Isaías 41 versículo 10. No teman, porque yo estoy con ustedes. No se angustien, porque yo soy su Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con mi diestra victoriosa. Comienzo de liberación a través de Sansón, el último juez en el libro resulta ser un cuadro en miniatura de la nación. Yahvé escogió a Israel antes que existiera y lo apartó para sí mismo como nación santa a través del pacto. A Sansón lo escoge antes de su concepción y lo aparta a través del voto de Nazareo. Dio a Israel la tierra y a Sansón una fuerza sobrehumana. Los israelitas se casan con mujeres paganas. Sansón también entabla relaciones amorosas con ellas. Yahvé entrega a los israelitas en manos de sus enemigos, y a Sansón también. Responde en su misericordia al clamor de Israel y a los clamores de Sansón. La historia de Sansón comienza con un episodio sobre su nacimiento y termina simétricamente con uno sobre su muerte, apostasía y opresión. La apostasía de nuevo se cuenta escuetamente, pero ha dado una explicación más detallada. Una vez más Yahvé entrega a su pueblo a la opresión. Los filisteos llegaron a Canaán en grandes cantidades hacia 1190 a.C. En la invasión de los pueblos del mar. Su dominio sobre los israelitas se afianzaba en su disciplina y técnica militar y en su monopolio sobre la herrería. Se cree que aprendieron esta ciencia, desconocida a los israelitas, de los heteos en Asia Menor durante su migración de Creta a Canaán. La opresión es 2 veces más larga que cualquier otra en Jueces, probablemente a causa de la falta de arrepentimiento israelita. Una parte de los 40 años coincide con los 18 años de la opresión amonita. El periodo terminó con la victoria de Samuel en Mizpa, aunque la expansión filistea tuvo un repunte en los tiempos de Saúl, hasta que David lo sometió. En este ciclo de opresión y liberación no hay clamor. A través del libro Israel cae en una decadencia cada vez mayor. Sin embargo,
el pueblo oprimido siempre ha clamado a Yahvé. Yahvé, a su vez, siempre ha liberado a su pueblo, aunque cada vez con más reprensión y demora. Ahora, sin embargo, no hay ningún indicio de arrepentimiento. No obstante, Yahvé los socorre, aunque la liberación es aún más demorada que en las historias anteriores. Ahora vemos que Yahvé ha auxiliado a Israel no solamente porque se ha arrepentido, sino también y más fundamentalmente por amor hacia su pueblo escogido. Luchas entre Sansón y los filisteos por causa de la mujer de Timnat. La promesa que Sansón comenzaría a librar a Israel. Hay dos secciones. Ambas comienzan con un viaje de Sansón a Filistea, donde ve a una mujer y ambas llegan a su clímax con la matanza de muchos filisteos. En las dos partes Sansón se enamora de mujeres que le sacan un secreto para traicionarlo, y es atado con cuerdas nuevas que no le pueden contener. Al final de cada sección Sansón clama a Yahvé. Yahvé responde al primer clamor preservándole la vida y la segunda concediéndole la muerte. Ambas secciones concluyen con una nota sobre los 20 años que Sansón gobernó en Israel. La providencia divina sale victoriosa. Dios puede utilizar nuestros deseos y decisiones para lograr sus fines positivos. Aunque Sansón estaba violando las normas de su pueblo y los deseos de sus padres al querer casarse con una filistea, Dios supo tomar esta determinación y hacer que fuera para el beneficio de los israelitas. El fraternizar con los filisteos, enemigos incircuncisos con religión falsa, trajo el peligro de la corrupción moral y la apostasía. La atracción sexual es tan poderosa que uno abandona el razonamiento para satisfacer la lujuria. Dios puede obrar de tal manera que las decisiones erróneas salgan para el beneficio final de su propósito. Dios quería rescatar a los israelitas del peligro de los filisteos. Lucha ocasionada por la boda. Después de la nota, esperamos que Sansón emprenda la lucha prometida contra los filisteos. Por cierto, desciende a los opresores, pero para emparentarse con ellos. Ahora compartiremos contigo unos versículos bíblicos que nos ayudarán a comprender mejor este análisis. Hebreos 11 versículo 1. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Filipenses 4 versículo 13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Juan 13 versículo 34. Amaos los unos a los otros como yo los he amado. Mateo 6 versículo 34. No se preocupen por el día de mañana, porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Mateo 7 versículo 1. No juzguen, para que no sean juzgados. Primera de Juan 4 versículo 16. Dios es amor. Y el que permanece en amor permanece en Dios. Y Dios en él. Isaías 41 versículo 10.
No teman, porque yo estoy con ustedes. No se angustien, porque yo soy su Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con mi diestra victoriosa. Proverbios 16 versículo 3. Encomienda al Señor tus obras, y tus proyectos se cumplirán. Salmo 103 versículo 2. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Proverbios 9 versículo 10. El temor del Señor es el principio de la sabiduría. Proverbios 17 versículo 22. El corazón alegre es buena medicina, pero el espíritu quebrantado seca los huesos. Proverbios 28 versículo 13. El que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Proverbios 24 versículo 16. El justo puede caer 7 veces, pero cada vez se levanta. Salmo 9 versículo 9. El Señor es refugio para los oprimidos y fortaleza en tiempos de angustia. Hebreos 13 versículo 5. Nunca te dejaré, nunca te desampararé. Proverbios 21 versículo 23. El que guarda su boca y su lengua, guarda su alma de apuros. Salmo 37 versículo 3. Confía en el Señor y haz el bien. Habita en la tierra y cultiva la fidelidad. Juan 14 versículo 27. La paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se la doy a ustedes como la da el mundo. No se angustien ni se acobarden. Proverbios 13 versículo 20. El que anda con sabios será sabio, pero el compañero de los necios sufrirá daño. Éxodo 20 versículo 12. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que el Señor tu Dios te da. Proverbios 14 versículo 29. El que es paciente muestra gran discernimiento,
pero el que es impulsivo despilfarra la necedad. Salmo 139 versículo 5. Me has enlazado y me has rodeado la mano. Proverbios 14 versículo 17. El que mucho se enoja cometerá locuras. El que maquina maldades tendrá problemas. This episode is brought to you by Indeed. Stop waiting around for the perfect candidate. Instead, use Indeed sponsored jobs to find the right people with the right skills fast. It's a simple way to make sure your listing is the first candidates see. According to Indeed data, sponsored jobs have 4 times more applicants than non-sponsored jobs. So go build your dream team today with Indeed. Get a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. Primera de Juan 3 versículo 18. No amemos de palabra ni de labios para afuera, sino con hechos y en verdad. Filipenses 2 versículo 4. No miren solamente por su propio interés, sino cada uno también por el interés de los demás. Salmo 27 versículo 1. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? Mateo 6 versículo 30. Y si Dios se preocupa así por las flores del campo, ¿no hará mucho más por ustedes, hombres de poca fe? Isaías 43 versículo 2. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Proverbios 17 versículo 9. El que encubre la ofensa busca la amistad, pero el que la divulga separa a los mejores amigos. Isaías 40 versículo 31. Mas los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas. Volarán como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Romanos 8 versículo 1. Por tanto, ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Primera de Corintios 13 versículo 4. El amor es paciente. Es bondadoso. El amor no es envidioso ni jactancioso ni orgulloso. Proverbios 28 versículo 13.
El que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Proverbios 24 versículo 16. El justo puede caer 7 veces, pero cada vez se levanta. Salmo 9 versículo 9. El Señor es refugio para los oprimidos y fortaleza en tiempos de angustia. Hebreos 13 versículo 5. Nunca te dejaré. Nunca te desampararé. Proverbios 21 versículo 23. El que guarda su boca y su lengua, guarda su alma de apuros. Salmo 37 versículo 3. Confía en el Señor y haz el bien. Habita en la tierra y cultiva la fidelidad. Primera de Juan 3 versículo 18. No amemos de palabra ni de labios para afuera, sino con hechos y en verdad. Filipenses 2 versículo 4. No miren solamente por su propio interés, sino cada uno también por el interés de los demás. Salmo 27 versículo 1. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? Mateo 6 versículo 30. Y si Dios se preocupa así por las flores del campo, ¿no hará mucho más por ustedes, hombres de poca fe? Isaías 43 versículo 2. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Proverbios 17 versículo 9. El que encubre la ofensa busca la amistad, pero el que la divulga separa a los mejores amigos. Isaías 40 versículo 31. Mas los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas. Volarán como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Romanos 8 versículo 1. Por tanto, ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús.
Primera de Corintios 13 versículo 4. El amor es paciente. Es bondadoso. El amor no es envidioso ni jactancioso ni orgulloso. Proverbios 1 versículo 8. Escucha, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Hebreos 10 versículo 22. Acerquémonos con corazón sincero y con la plena seguridad de la fe, teniendo nuestros corazones purificados de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. Hebreos 11 versículo 1. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Filipenses 4 versículo 13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Juan 13 versículo 34. Amaos los unos a los otros como yo los he amado. Mateo 6 versículo 34. No se preocupen por el día de mañana, porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Mateo 7 versículo 1. No juzguen, para que no sean juzgados. Primera de Juan 4 versículo 16. Dios es amor. Y el que permanece en amor permanece en Dios. Y Dios en él.